Lo tenemos a Augusto Reina, hijo de Eduardo, que es el director de Pulsar, también un hombre que viene trabajando en todo lo que tiene que ver con el análisis socioeconómico, social de la Argentina. Augusto, querido, qué placer. ¿Cómo va? Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, Matías Urtac, buen día. Bueno, gracias por la introducción familiar. Gracias a vos por estar allí. A ver, nos interesa mucho, hiciste un gran trabajo con relación a qué creen los argentinos, ¿no? Ujú. Contame un poquito más, bueno, contame los pormenores de todo esto, me interesa muchísimo conocer cómo lo Bien, hiciste, por dónde fuiste para analizar esto y cuál fue el resultado. mira, esto es un trabajo del Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Tenemos un programa de estudios que se llama Creencias Sociales, Ujú, que nos interesa ir, vamos, mes a mes, estudiando diferentes tipos de creencias sociales, ujú, desde las ideas políticas hasta las prácticas religiosas, como es este, ujú. o la próxima entrega, que es sobre la visión que tenemos sobre la ciencia y, bueno, las teorías conspirativas y demás. Con Claro. lo cual lo que estamos haciendo en esta entrega fue un poco, nosotros le llamamos los argentinos y el más allá, es cuál es la relación que tienen los argentinos con las creencias religiosas, con el horóscopo, con los milagros, con la vida después de la muerte, incluso con la vida extraterrestre, digamos. Mira. Cómo creemos, cómo vimos nuestros tipos de espiritualidades, y lo digo en plural porque lo que vemos en el estudio es que no hay, digamos, como era hace por ahí hace 50, 60, 80 años atrás, una vida espiritual muy organizada Y por en supuesto función de... fuiste por un lugar variopinto, o sea, no es que fuiste en un sector social, no es que fuiste a buscar, no sé, por el lado de gente que va a misa diaria, no, no, un aspecto social diverso, No, el estudio se hace siempre con una muestra nacional en claro. todo el país, en todas las regiones del país. Es una muestra grande, son 1.300 casos. Ujú, Eh, Se hace de forma telefónica y presencial. ujú, Y con lo cual tenemos, digamos, y también, ¿no?, de todo tipo de edades, desde los más jóvenes hasta los, o sea, de 18 años hasta los 75 años. Y de hecho ahí hay un punto bastante relevante, ¿no?, que se nota bastante en el estudio, y es que los jóvenes la práctica religiosa empieza a caer muchísimo. mira. No solamente la creencia en Dios, sino el rezo. Casi la mitad de los argentinos dice que reza o todos los días o alguna vez a la semana. Cuando eso lo pasás a los jóvenes, eso cae al 40%, ¿no? No tienen eso en la cabeza, directamente no lo tienen. No lo tienen. Sí, eso no significa que no crean en Dios, o, No, digamos, no. con todas las pluralidades que implica Dios, ¿no? Porque hay varias religiones, pero no practican el ritual, digamos, no hablan, diría Canon, no hablan con Dios. Pero sí hay otro tipo de espiritualidades, o de formas de expresar o de relacionarse con el más allá, que son más o menos organizadas, como puede llegar a ser, no sé, pensar la vida después de la muerte, que es parte de la religión católica y la Ujú. judeocristiana también, la tradición. El 50% está de acuerdo en Argentina que hay vida después de la muerte. Eh, Esto es, lógicamente, es mucho más marcado en aquellas personas que son practicantes religiosos, o justamente los que rezan todas las semanas. Y hay algo que está bastante atado. Lógicamente, las personas que tienen mayor religiosidad y que creen más en Dios, en Jesús, en las diferentes deidades, piensan que hay algo en el más allá. Pero es bastante curioso que casi el 40%, el 45% no cree que exista vida después de la muerte, cree que es la vida es el final. Pero sí, lo que es bastante curioso, y creo que también describe bastante bien a la Argentina, es la creencia en los milagros. El 68% está de acuerdo en los milagros, ¿no?, en la vida cotidiana. Mira. Eh, Bueno, son bueno, argentinos, ¿no? Si no fuera, claro, Claro, seríamos necesitamos argentinos. algunos, ¿no? ¿no? El hijo creer, claro. Claro. Como decía, Pero me hiciste acordar de uno de mis grandes maestros, Santo Biasati, ¿viste? Santo que es muy sí. gracioso. Uno lo ve muy serio, pero es un tipo muy gracioso. Entonces, dice, este es el país más católico del mundo. Le digo, bueno, no, no, qué sé yo, capaz que Italia. Me dice, no, no, tonto. Este es el país más católico del mundo. Estamos vivos gracias a Dios. Sí, sí, ¿No? sí, sí. ¿Es cierto? Bueno, Absolutamente. eso retrata exactamente esto. Digamos, Claro, de alguna u otra forma hay una creencia en Dios, no es practicante, no tiene ritual, no tiene templo, pero creemos. El claro. hijo creer de la selección también representa un poco esta idea. Pero y habrá algo, creo que el informe lo atraviesa bastante bien, que hay una suerte de sincretismo religioso, diferentes formas de expresar y de pensar sobre el más allá, la religión, los milagros, el horóscopo. A nosotros algo que nos llamó poderosamente la atención, le preguntamos, hay dos preguntas que Sí. están presentadas igual. Si le preguntamos a la población si sabe cuál es su grupo sanguíneo, Ujú. y el 90% respondió que sí. Y a veces le preguntamos si sabe cuál es su signo del zodíaco, y el 95% respondió que sí.
Mm. Lo digo porque son formas de relacionarse con algo, que no necesariamente es una espiritualidad, pero sí una explicación de más allá, que es el zodíaco, que es una creencia media posmoderna que ha crecido con el correr del tiempo. Si bien es cierto que se ve en el informe que el porcentaje de gente que consume de forma cotidiana el horóscopo es relativamente chico, en los signos del zodíaco el horóscopo termina siendo casi un rasgo de identidad, incluso por encima de un dato, si querés, más biológico, que es el grupo sanguíneo. Yo no los quiero exponer públicamente a ustedes, si solo dos saben su grupo sanguíneo y su horóscopo. Sí, yo sé los dos, de medio bueno. de casualidad. Yo el horóscopo sí, y el grupo sanguíneo creo, ahora me quiero ¿viste? dudar. Bueno. ¿Viste? Sí, creo que es el común, el cero positivo. El cero positivo, Ese. sí. Pero bueno, es verdad, tengo que hacer memoria, es verdad, no lo tengo tan fresco, es cierto. Claro. Y Es después, pero es que es curioso cómo algunas de estas cosas se van filtrando en nuestra vida cotidiana y a veces no reflexionamos sobre lo que sabemos y no sabemos. Y otra pregunta que está en este estudio también, que es, hay dos más que me parece que son interesantes. La una es una creencia, si querés, un poco más discutida en el ámbito científico, de si existe vida en otros planetas, ¿no? Mira. Si hay. Y acá está dividido, ¿no? 50-40, pero hay claramente una mayoría que está o que tienen la idea de que existe vida en otros planetas. Esto es un poco más fuerte en las personas que tienen mayor nivel educativo, y esto te decía está bastante relacionado con cierta idea científica de, bueno, es poco probable que estemos solos, dado lo enorme que es el universo, pero como recibe cobijo, y esto lógicamente hay un cultivo enorme de... Sí, pero vos sabés que para mí, ¿no? Hubiera sido más grande la diferencia. Para mí 51-41, si bien yo pensé que la gente estaba como mucho más de acuerdo en que había vida más allá de esta tierra, pero bueno, parece que no son tantísimos como yo creía. Augusto, te quiero consultar a ver cómo pensás esto, porque mientras te escucho, uno empieza entre un montón de deducciones interesantes que puede sacar, no por uno, sino por el informe en sí. Digo, uno se pone a pensar en que claramente hay algunas crisis en algunas instituciones, me refiero sobre todo a la Iglesia, ¿no? Que no ha sabido cobijar, o no sabe por ahora, o ha dejado, o vaya a saber que yo elijo decir que no ha sabido cobijar demasiado de los jóvenes, y a partir de eso están buscando la trascendencia en otros foros. Digo, ¿esto cómo lo analizan ustedes o de qué manera lo piensan? Porque en definitiva la mayoría seguimos siendo católicos, pero reconocemos cierta crisis en la Iglesia que pareciera que aleja un poco a los chicos, y ahí interfieren otras cuestiones que tendrán que ver o no, vaya a saber con redes sociales o vaya a saber qué, y mete en la discusión esto de creer en los fantasmas, esto de pensar en todo caso que el horóscopo va a ser la verdad revelada. Hablando de fantasmas, ¿no? Mientras te escuchamos en pantalla, en la pantalla de Comedios, tenemos el resultado de este trabajo. 59% creen fantasmas y 39%... no, al revés. Al revés, 59 no creen. 39 sí. Y 39 sí. 60 no creen fantasmas. Perfecto. Y es bastante que acá, bueno, no sé, que esto igual son impresiones, son impresiones de cada uno. A mí me pareció bastante alto el porcentaje de las personas que... Raúl Vázquez, por ejemplo, acá mi compañero, cree fervientemente en fantasmas. Yo estoy convencido y tengo mucho temor al respecto. Mucho temor. ¿En serio? Vos te reís pensando que broma, pero yo te juro por Dios que sí, que sabes. Me asusta mucho. De hecho, lo que estamos hablando me asusta. Yo cambiaría de tema y iría por el lado, por ejemplo, de Milei. Hablemos de Milei. Sí, claro. sí. Que a veces no sé qué me asusta más. Dios mío. Es curioso estas cosas que cuando uno rasca detrás de cada persona, son cosas que nos movilizan mucho. Totalmente. Claro, sí. Fantasmas y espíritus es tremendo. Madre mía. Es tremendo. Claro. Me gusta que haya gente que tenga el mismo temor que yo, digamos, tengo a quien abrazar con angustia. Sí, claro, yo no creo, para algunos te dicen, yo no creo, pero si la puerta se abre sola, le digo afuera, ¿no? Claro, salí de acá. Claro. Salí de acá. Pero digo, volviendo, ¿cómo analizás esto? Porque claramente, o evidentemente, tal vez una de las razones por las cuales estamos hablando de estos números es por la crisis en algunas instituciones que, digo yo, no han sabido cobijar a varios, ¿no? Bueno, es un tema muy discutido lo que vos estás diciendo, es un temazo contemporáneo. Hay varias explicaciones posibles que no puedo agotar acá. No, claro. Pero hay dos que me parecen bastante interesantes. Uno es si esta crisis se genera en todas las religiones o es un poco más pronunciada en algunas, y parece que es más pronunciada en algunas.
sobre todo un poco más en las occidentales que en las orientales. Con lo cual parece que haber algo en la tendencia, si querés, racionalizadora, secular, científica de Occidente que ha desplazado algunas creencias del ámbito religioso y las traspasó, si querés, al ámbito de la razón, que es otro tipo de fe. Vamos a ser honestos, es otro tipo de fe. Claro, pero al mismo tiempo, tu informe también dice que 3 de cada 4 creen en Dios. Sí, digo, ¿no? Lo exactamente. Cual... Y esto creo que es un poco... Hay una frase a mí que me gusta mucho de Humberto Eco cuando le preguntan algo parecido en los 90, y él dice, el problema es que cuando dejamos de creer en Dios no es que no creemos en nada, creemos en todo. Sí, sí, claro. Y esto es un poco lo que el contemporáneo, no es que desaparece la creencia en Dios, sino que se fragmenta. Entiendo. Empieza a ver como dioses personales o formas de creer, de visualizar a Dios en formas muy individuales. Y esto es lo que es muy contemporáneo, que es la fragmentación de la vida cotidiana. Cada uno cree en sus propias cosas. Incluso en las identidades políticas pasa cada vez más, ¿no? Claro. Como antes existían grandes credos políticos e ideologías que organizaban a la sociedad, ahora, bueno, cada uno tiene como su propia cosmovisión. Esto pasa, es un ejemplo, una pequeña metáfora que también pasa en la vida religiosa. Augusto, interesantísimo todo esto, mucha gente está del otro lado. ¿Cómo hace para conocer más detalles de este informe? ¿Cómo llega a ustedes? Bueno, en la página pueden todas las redes que está pulsar.uva o en la página web pulsar.uva.ar. Ahí se ven todos los informes, están publicados todos los resultados íntegros, los hacemos cada 45 días más o menos, e incluso si ahí mismo se quieren sumar a nuestro newsletter, que a nuestros suscriptores les mandamos por anticipado los resultados, también lo pueden hacer. Augusto, un placer tenerte, gracias por esta charla. Bueno, gracias, viejo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena semana. Augusto Reina, director de Pulsar.